Apaiz meza emaile, maiteok, modu berezi baten gaur nere saludua, Teresaren izena, zuen karisman daramazuten guztiontzat, bai religioso eta religiosa hemen asko zaudete, baina baita hemen ez daudenentzako nere agurra eta nere zoriona urte berezi hau astera dijoalako. Mi saludo, mi felicitación especial a todos aquellos que tenéis vuestro carisma teresiano. Nosotros le hemos adelantado este domingo día 12, pero el próximo miércoles día 15, día de Santa Teresa, pues la Iglesia va a celebrar, comienza al inicio de un año teresiano, y la verdad es que estamos todos de fiesta, nos sentimos todos de fiesta. Permitidme comenzar por un breve comentario del Evangelio que acabamos de escuchar. Es un evangelio un tanto sorprendente, porque el rey abre su invitación, la invitación para el banquete de bodas de su hijo, después de un rechazo primero, la abre a todo el mundo. Todo el mundo está invitado, los que pasan por los cruces de los caminos están invitados. Y sin embargo hay un personaje sorprendente que nos puede llamar la atención porque entra sin estar debidamente vestido y preparado y es rechazado. Y parece una contradicción. Parece una contradicción porque, bueno, no había abierto la puerta a todo el mundo. ¿Cómo es que finalmente no admite a ese porque no estuviese bien preparado o bien vestido? Parece que ese evangelio nos quiere recordar, nos quiere subrayar dos cosas. Y es que el don de Dios es gratuito. Es gratuito. Lo cual no quiere decir que sea barato, si me permitís la expresión. Gratuito sí, pero barato no. Ese personaje que no entra adecuadamente vestido, pues parece que es imagen de quien confunde gratuidad con abusar de la misericordia. Quien piensa que la gratuidad del don de Dios, pues hace innecesario el santo temor de Dios. Sí. El temor de Dios es la conciencia de que todo es gracia y de que nosotros no somos nada sin la gracia de Dios. El temor de Dios consiste no tanto en tenerle miedo a Dios, sino en tener miedo de alejarnos de Él. El temor de soltarnos de su mano, de no ir de su mano. La Sagrada Escritura dice: primicia de la sabiduría es el temor del Señor. Tienen buen juicio los que lo practican. Primicia de la sabiduría es el temor del Señor. Luego, el seguimiento al Señor es un camino de sabiduría que comienza con ese sentido con esa conciencia de que el don de Dios es gratuito y no lo merecemos. No lo merecemos. Y tenemos que, por lo tanto, en consecuencia, pues prepararnos con todo nuestro esfuerzo a recibir algo que está por encima de nuestro merecimiento. Así comienza la sabiduría. Primicia de la sabiduría es el temor de Dios. Pero Dios quiere, partiendo de ahí, partiendo de ese ABC, que el ABC de la sabiduría es intentar vivir en gracia de Dios para poder seguirle al Señor, partiendo de ese principio, de ese ABC de la sabiduría cristiana. El Señor quiere adentrarnos a través de la sabiduría de los santos, del depósito de ese tesoro de la tradición católica. Quiere adentrarnos en su misterio. Y he aquí que nos propone a una mujer, Santa Teresa, como doctora de la Iglesia, y nos la quiere proponer en un año especial para que recibamos de ella la luz de la sabiduría de Dios. Una sabiduría de Dios recibida a través de una mujer que hace 500 años, que fijaros que lo que era una mujer en aquel contexto social hace 500 años, una mujer que no había estudiado teología, una mujer que no tenía estudios, ¿no?, cuya sabiduría no partía de las letras humanas, que tenía otro principio, es propuesta como camino de sabiduría para que, partiendo de ese santo temor de Dios, nos adentremos en el corazón de Cristo. Fijaros, en la tradición de la Iglesia se habla de tres sabidurías.
la filosófica, la teológica y la mística. Son tres sabidurías que obviamente deben de estar conjugadas, pero son también escalonadas y van increciendo. La teología se apoya en la filosofía pero la supera, y la mística se apoya en la teología pero la supera. La filosofía utiliza la razón para preguntarse sobre Dios. La teología recoge la respuesta de Dios en la revelación al hombre. Pero fijaros bien, la mística es aquella que se funda en la experiencia de ese encuentro, la experiencia interior en el corazón del hombre cuando nos encontramos con el Dios que nos busca. Por eso la teología supera a la filosofía, pero la mística supera a la teología. Porque supone no solo un conocer, sino supone un saborear ese encuentro con el Señor. Y si, por ejemplo, pues si se ha puesto como prototipo del filósofo pues Aristóteles, y se ha puesto como prototipo del teólogo a Santo Tomás de Aquino, podemos bien poner como prototipo del místico a Santa Teresa, que ciertamente ella no contrapone su sabiduría con la de los teólogos y los filósofos, no la contrapone. Con cuánta frecuencia ella insiste en que se busquen confesores letrados, que tengan capacidad de reflexión filosófica y teológica, pero también nos muestra que la auténtica sabiduría, el cumbre de la sabiduría, es saborear en nosotros la dulzura de los dones de Dios. Esa es la cumbre de la sabiduría, saborear la esponsalidad de Jesucristo. Hacer una experiencia interior del amor tierno de Jesús, verdadero esposo de cada uno de nosotros. ¿Cómo se lleva a cabo esa experiencia de unión esponsal, esa cumbre de la sabiduría que Santa Teresa alcanzó con el llamado matrimonio espiritual? ¿Cómo se alcanza? Pues Santa Teresa nos lo enseña de una manera muy clara, a través de la tarea y don de la oración. Santa Teresa es la mujer que tomó la determinada determinación de ser fiel a la oración, al camino de la oración. Ese es el secreto de Teresa. Una mujer que con determinada determinación quiso seguir al Señor en la fidelidad a la oración. Y ojo, que eso supone una gran batalla. Ser fiel a la oración es una gran batalla. La oración es un don, pero es una tarea que supone una lucha con nuestro hombre viejo, una lucha con nuestra desidia, una lucha con nuestras excusas, una lucha en el fondo, con nuestra mediocridad. Ese es el secreto de Teresa. La determinada determinación, como ella gustaba decir, determinada determinación de ser fiel al camino de la oración, y no hay más secreto en ella. No hay más secreto. Por eso, ojalá este año teresiano sirviese para que todos nosotros, en el seno de la Iglesia y en concreto en el seno de nuestra diócesis, nos comprometiésemos a que nuestra vida de oración fuese más seria, más consistente, más auténtica. Yo me atrevo a hacer una proposición concreta. Ojalá este año nos familiarizásemos con todas las obras de Santa Teresa de Jesús, con sus obras completas. Camino de perfección, la vida, las moradas, pero quizás es bueno elegir, porque a veces cuando se pone pues un objetivo demasiado amplio, pues podemos equivocarnos. Os propongo la lectura de Camino de Perfección, que es una de las obras más, yo diría, más atractivas de Santa Teresa de Jesús, dentro de las cuales se incluye el comentario a la oración del Padre Nuestro que hace ella. Camino de Perfección.
es una gran oportunidad de familiarizarnos con ella. Sé que a veces algunos de nosotros solemos encontrar cierta dificultad en la lectura de ese castellano medieval. Un consejo práctico, si me permitís, para leer ese castellano medieval suele ayudar mucho, suele ser de gran ayuda leerlo en voz alta, declamarlo en voz alta, de manera que esa dicción es mucho más comprensible para nosotros cuando la escuchamos que meramente cuando la leemos de corrido. Incluso que sepáis que existen también pues, existen audios grabados de las obras de Santa Teresa de Jesús, que hace que es mucho más sencillo pues, la audición que la lectura para quienes no están acostumbrados a ella. Pero es un gran tesoro. Y me llama profundamente la atención que en nuestro contexto cultural hay toda una tendencia al orientalismo, a veces a buscar experiencias espirituales de tipo budista o de otro tipo, cuando resulta que tenemos un auténtico tesoro en nuestra tradición que desconocemos. Bai, anaia arreba maiteok, esan dugu gaurko evangelioan ematen dula kontraesana dagola. Batetik, erregeak bere zenbearen eskontza dela eta bide ertzetik pasatzen diran guztiei deitu egiten die sartzeko, baina baita ere kontraesan ematen baldin badu ere, ematen du bati ez diola sartzeko eskubiderik ematen. Eta ze modutan Santa Teresaren urtea dela eta gaurko evangelioa gaurkotuko dugu edo gaurkora ekarriko dugun, behar bada dei berezia egiten digula, hain zuzen gure otoiz bizitza seriotasunez hartzeko. Otoiz bizitza askotan zematetan ari gea esaten, hasi berdet ea noiz hasten naizen, behar da moduan otoitz egiten, zematetan hasten gea horrelakoetan esaten, hasi berdet ea hartzen detan serio, eta horrelakoak ez. Jesusek dei sakona egiten digu Santa Teresaren urtea dela eta otoiz bizitzan seriotasunez, sakontasunez, iraunpenez sartzeko deia egiten digu. Vamos a pedirle también a Santa María, madre de todos los carismas, pero a Santa María, madre también especialmente, ¿no?, del carisma teresiano, que nos introduzca en ese camino de perfección, que nos introduzca en ese camino de oración.